Los rumores de Nodal siéndole infiel a Ángela Aguilar están más fuertes que nunca. ¿Sufrirá las consecuencias? Quédate para enterarte. Suscríbete si amas a Ángela Aguilar. En el último episodio, vimos a Cristian Nodal en un oscuro abismo de desesperación, arrastrado por una serie de errores y traiciones que lo han dejado en estado crítico. La noticia de su situación impactó a sus seguidores y seres queridos, dejando en el aire la pregunta: ¿fue este el final inevitable de sus decisiones o un giro cruel del destino? Hoy te contaremos todos los detalles de esta historia que mantiene en vilo a miles de personas. Emiliano y Leonardo Aguilar, hermanos de Ángela Aguilar, no pudieron soportar la humillación y el dolor que Cristian le había causado a su hermana. Llenos de indignación y deseos de proteger su honor, ambos hermanos decidieron que las acciones de Cristian no podían quedar sin castigo. Los dos se reunieron en el rancho familiar, lejos de miradas indiscretas, para planear lo que sería una contundente lección para el cantante. Emiliano, con una expresión de profundo enojo, fue el primero en hablar. No podía creer que Cristian hubiese engañado a su hermana y luego actuara como si nada hubiera pasado. «No puede quedar así», murmuró con los puños apretados, y Leonardo, compartiendo la misma frustración, asintió en silencio. Ambos sabían que era cuestión de honor. Para ellos, Cristian había roto no solo el corazón de Ángela, sino el respeto por toda su familia. Ambos hermanos, consumidos por el deseo de justicia, comenzaron a planear cada detalle. Sabían que Cristian tendría un concierto ese viernes y que después de la presentación estaría relajado y desprevenido en su camerino. Allí, sin sus guardaespaldas cerca, se enfrentarían a él y le darían una lección que no olvidaría. Con cada palabra, su determinación crecía, sabiendo que esta decisión tenía sus riesgos. El concierto de Cristian Nodal fue un éxito, y él, lleno de adrenalina, se encontraba en su camerino disfrutando de la soledad y de un trago de tequila. Su éxito en el escenario y la euforia de sus fans lo hacían sentir invencible, sin imaginar lo que estaba a punto de suceder. Entonces, unos golpes firmes en la puerta lo sacaron de su ensueño. «Sí, pasen», dijo despreocupado, sin saber lo que le esperaba. Cuando la puerta se abrió, Cristian vio a Emiliano y a Leonardo de pie frente a él, con miradas heladas y ceños fruncidos. El ambiente en el camerino se volvió tenso y denso, como si el aire mismo se hubiera llenado de rabia contenida. Cristian intentó mantener la calma, pero la intensidad en las miradas de los hermanos Aguilar le hizo sentir un nudo de miedo en el estómago. Trató de hablar, pero el silencio de los hermanos era abrumador. Emiliano cerró la puerta mientras Leonardo se acercaba, bloqueando cualquier posibilidad de escape. Cristian, sorprendido y con el miedo apoderándose de él, intentó disculparse, pero antes de que pudiera decir más, Emiliano se adelantó, lanzando un golpe directo a su rostro. La fuerza del impacto lo dejó tambaleante, y el pánico comenzó a invadir su mente. Sin darle tiempo de reaccionar, Leonardo lo sujetó firmemente, inmovilizándolo contra la pared. Cristian intentaba respirar, pero el dolor y el miedo lo paralizaban. Emiliano, con una voz llena de rabia, comenzó a reprocharle cada traición y mentira que había dicho a Ángela. «Creíste que podías romperle el corazón y salir ileso», le dijo, mientras descargaba otro golpe en el abdomen. Cada palabra de los hermanos era como un dardo de ira y decepción, y Cristian apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Emiliano y Leonardo le hacían sentir el peso de su traición, y él, sin fuerzas para defenderse, solo podía susurrar disculpas entre jadeos de dolor. Sus palabras caían en oídos sordos. Los hermanos Aguilar no tenían intenciones de perdonarlo tan fácilmente. Después de lo que parecieron horas de golpes y reproches, los hermanos finalmente lo soltaron, dejándolo caer al suelo, destrozado tanto física como emocionalmente. Leonardo, con un tono de desdén, lo miró y le advirtió que si se volvía a acercar a Ángela, las consecuencias serían aún peores. Con esa última amenaza, ambos hermanos se dieron la vuelta y salieron del camerino, dejando a Cristian solo y devastado. Con su rostro marcado por los golpes y el dolor físico mezclado con el remordimiento, Cristian se quedó en el suelo, incapaz de procesar lo que acababa de pasar. Por primera vez, comenzó a comprender las graves consecuencias de sus decisiones. El peso de su traición lo aplastaba, y en su mente resonaban las palabras de los hermanos Aguilar, como un recordatorio de su caída. Minutos después, Ángela llegó al camerino,
encontrando a Christian en el suelo, ensangrentado y perdido. Al verlo en ese estado, una mezcla de pena y decepción la invadió. Aunque sabía que él había sido quien le causó tanto dolor, no podía evitar sentir lástima al verlo tan destruido. Con lágrimas en los ojos, se acercó a él y trató de entender cómo había llegado a este punto. Christian, apenas consciente y avergonzado, murmuró una disculpa que se perdió entre sus jadeos de dolor. Ángela, conteniendo sus propias lágrimas, llamó a una ambulancia sin dudarlo. En el fondo, sabía que no podía abandonarlo en ese estado, aunque todo en su interior gritara que se apartara de él. Los paramédicos llegaron rápidamente y se llevaron a Christian al hospital, mientras Ángela lo acompañaba en silencio. En el hospital, Ángela esperó sola en la sala de espera, tratando de ordenar sus pensamientos. Sabía que aún sentía algo por Christian, pero la traición había dejado una herida profunda que no podía ignorar. Las lágrimas caían por su rostro, mientras se debatía entre el amor que aún sentía y el dolor de las mentiras que la habían roto por dentro. Horas más tarde, cuando Christian abrió los ojos, la primera imagen que vio fue la de Ángela sentada a su lado, con el rostro lleno de tristeza y desilusión. Intentó disculparse, pero sus palabras sonaban vacías, y ella solo lo miraba con una mezcla de compasión y decepción. «¿Por qué estás aquí?», murmuró él, y Ángela, en voz baja, le respondió que ya ni siquiera estaba segura. Christian, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, intentó explicarle que había cometido errores y que lo lamentaba profundamente. Pero Ángela, firme en su decisión, le dijo que hay cosas que no se pueden borrar con un simple «lo siento». Aunque aún sentía cariño por él, sabía que no podía seguir adelante sin poner su dignidad y su paz primero. Sin más palabras, Ángela salió de la habitación, dejando a Christian solo con sus pensamientos. Él, destrozado tanto por fuera como por dentro, comprendió finalmente el precio de sus decisiones. Con el rostro cubierto de lágrimas y el peso de la soledad en su pecho, supo que había perdido la oportunidad de redimirse y que sus acciones lo habían llevado a ese doloroso final. Ángela, al cerrar la puerta del hospital, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto al alejarse, pero también lamentaba que todo hubiese terminado de esa manera. Su amor por él había sido sincero, pero el daño causado era irreparable, y ahora solo le quedaba aprender a seguir adelante con las heridas que él le había dejado. Esa noche, mientras Christian yacía solo en su cama de hospital, el eco de cada golpe y cada reproche resonaba en su mente. Había destruido no solo su relación con Ángela, sino también su propia integridad. Su arrepentimiento era real, pero sabía que ya era demasiado tarde para enmendar sus errores, y el dolor de su pérdida era una carga que debía enfrentar solo. ¿Crees que Ángela debería perdonar a Christian después de todo lo que ha pasado? ¿Es su arrepentimiento sincero o solo el resultado de haber sido confrontado? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Ángela? ¿Emiliano y Leonardo actuaron bien al defender a su hermana de esta manera? Cuéntanos en los comentarios tu opinión y qué crees que le depara el futuro a esta historia de amor, traición y venganza. Mientras los hermanos Aguilar se alejaban del camerino, el eco de sus pasos parecía resonar en la mente de Christian como un recordatorio cruel de su traición. Él permaneció en el suelo, respirando con dificultad, y sintiendo que cada rincón de su vida se desmoronaba sin remedio. La fama y el éxito que había alcanzado se sentían ahora como un peso vacío, incapaz de sanar el abismo que su propia arrogancia y descuido habían creado. La imagen de Ángela rota por su culpa se hizo más clara en su mente, intensificando el arrepentimiento que lo invadía. Con la ambulancia en camino y Ángela a su lado, Christian apenas podía mantener los ojos abiertos, luchando contra el dolor físico y emocional. Los paramédicos lo subieron a la camilla mientras se la miraba en un silencio lleno de remordimientos, sin saber si ella alguna vez podría perdonarlo. La expresión en su rostro era una mezcla de tristeza y cansancio, de alguien que ya no esperaba respuestas fáciles ni redención inmediata. Pero Ángela no apartaba la vista, porque aunque sus sentimientos eran contradictorios, sabía que no podía dejarlo en ese estado. En el hospital, Christian despertó aturdido, rodeado de luces frías y el sonido constante de las máquinas que monitoreaban su estado. Recordaba vagamente el dolor y los golpes, pero lo que más lo atormentaba era la imagen de los hermanos de Ángela descargando su furia, defendiendo el honor de su hermana.
Cada segundo que pasaba en esa cama de hospital sentía que la realidad lo golpeaba una y otra vez, haciéndole comprender que su ego y su falta de lealtad habían destruido la única relación que le importaba de verdad. Angela, por su parte, permaneció en la sala de espera, sola, con sus propios pensamientos y emociones desbordándola. El enojo y la decepción se mezclaban con una tristeza profunda que no podía ignorar. La imagen de Christian, ese hombre que alguna vez le prometió el mundo, ahora reducido a una sombra de sí mismo, le causaba un dolor indescriptible. Se preguntaba en qué momento todo cambió y si alguna vez fue real lo que él le había dicho, o si solo era parte de un juego cruel en el que ella había sido víctima. Los hermanos Aguilar regresaron al rancho, exhaustos pero con la sensación de haber hecho lo necesario para defender a su hermana. Aunque sus manos aún sentían el eco de los golpes, en el fondo sabían que las heridas emocionales de Angela tardarían mucho más en sanar que cualquier marca en el rostro de Christian. Ambos guardaron silencio en el camino, conscientes de que no había palabras para expresar el alivio y la frustración que sentían al mismo tiempo. La lección había sido dada, pero el costo había sido alto para todos. Christian, solo en su cama de hospital, no podía evitar pensar en cada decisión que lo había llevado hasta ahí. Su mente repasaba cada detalle, cada momento en que dejó que el éxito y el egoísmo tomaran el lugar del amor y el respeto. Sabía que recuperar a Angela sería prácticamente imposible, pero en ese instante, lo único que deseaba era volver en el tiempo y haber actuado de forma diferente. Sin embargo, el peso de sus errores era tan abrumador que apenas podía soportarlo. Los días siguientes fueron un constante recordatorio de la fragilidad de sus decisiones. Christian sentía como su vida se había convertido en un rompecabezas imposible de armar. La prensa comenzó a especular sobre el incidente, y mientras él guardaba silencio, su carrera y su reputación comenzaban a sufrir las consecuencias de lo que había sucedido. Cada golpe que recibió de los hermanos Aguilar parecía resurgir en la forma de titulares, de rumores, de comentarios sobre su vida privada que lo despojaban de cualquier sentido de control. Angela, después de ese encuentro en el hospital, intentó seguir adelante. Sabía que tenía que hacerlo, pero cada canción, cada recuerdo, cada imagen que compartió con Christian parecían perseguirla. Se refugió en la música y en su familia, buscando sanar su corazón roto mientras intentaba comprender cómo fue posible que alguien en quien confiaba tanto pudiera lastimarla de esa forma. Aunque el dolor era profundo, también sentía una determinación naciente por no dejar que esa experiencia definiera quién era o su capacidad de amar en el futuro. Christian comenzó a asistir a terapia, una decisión que nunca había considerado antes, pero ahora se sentía obligado a enfrentar sus problemas. Las sesiones lo confrontaron con sus propios miedos, sus inseguridades, y la imagen de sí mismo que había construido a través de la fama. Poco a poco, se dio cuenta de que el éxito y la popularidad no podían llenar el vacío que sentía en su interior, ni redimir el daño que había causado. Reconoció que necesitaba cambiar, aunque ya fuera demasiado tarde para reparar sus errores con Angela. Con el paso del tiempo, la distancia entre Christian y Angela se volvió tangible. Aunque él trató de enmendar el daño, sabía que no podía obligarla a perdonarlo ni a olvidar lo que había hecho. Las palabras de disculpa ya no significaban nada si no estaban respaldadas por acciones reales y un cambio sincero. Cada mensaje sin respuesta, cada intento fallido de reconectar, le enseñaron que el verdadero perdón y la reconciliación solo llegarían si él se convertía en una persona mejor. Mientras Christian enfrentaba las consecuencias de su comportamiento, Angela comenzó a reconstruir su vida, enfocándose en su carrera y en el amor propio. Había sido una prueba dura, pero con el apoyo de su familia y el tiempo, aprendió a dejar atrás el dolor y a abrirse nuevamente a nuevas posibilidades. Sabía que, aunque Christian había marcado su vida, también había aprendido valiosas lecciones sobre lo que realmente quería y merecía en una relación. Finalmente, el escándalo que rodeó a Christian se desvaneció, pero las cicatrices quedaron. Aunque la prensa había pasado a otro tema, él sabía que el impacto de sus decisiones no se borraría tan fácilmente. Se propuso entonces convertir sus experiencias en música, en historias que pudieran resonar con quienes, como él, habían perdido el camino. Era una forma de redimir lo irremediable, de transformar el dolor en algo más grande que él mismo, y en última instancia, encontrar algo de paz. Con el tiempo, Christian y Angela tomaron caminos separados, ambos conscientes de que,
Aunque alguna vez se amaron, el respeto y la confianza eran la base de cualquier relación duradera. La historia de ambos se convirtió en un recordatorio de los altos y bajos del amor, de las promesas rotas y del valor de la honestidad. Aunque sus vidas seguirían trayectorias distintas, el recuerdo de esa historia les enseñó lecciones que llevarían con ellos para siempre. Christian, inmerso en la soledad de su apartamento, comenzó a entender el precio de sus acciones. El eco de la risa compartida con Angela y los momentos de ternura que alguna vez vivieron se convertían ahora en fantasmas que lo visitaban en el silencio. Había perdido algo irreemplazable, y el dolor de esa pérdida lo consumía. Pasaba noches en vela, tratando de comprender en qué momento se convirtió en una persona que había lastimado tanto a alguien que le importaba de verdad. No era solo el amor de Angela lo que lamentaba haber perdido, era su propia capacidad de ser alguien digno de confianza y cariño. A medida que los días se transformaban en semanas, los hermanos de Angela también procesaban lo sucedido. Sabían que su acto de protección había sido necesario, pero en sus corazones, una leve culpa comenzó a aflorar. Si bien no se arrepentían de haber confrontado a Christian, comprendían que la violencia no era la respuesta que Angela realmente hubiera deseado. Ella necesitaba paz y un cierre, no una carga de rencores o heridas adicionales que al final podrían costarle aún más dolor. Para ellos, la prioridad ahora era ser un apoyo constante para Angela, una presencia firme que le recordara que, pase lo que pase, siempre tendría a su familia a su lado. Angela, por otro lado, empezó a notar cómo su propio dolor y decepción se transformaban en una fuerza renovadora. Aunque sus días aún tenían momentos de tristeza y melancolía, ella decidió enfocarse en su música con un fervor que no había sentido antes. Cada canción que componía se convirtió en una vía para sanar, un espacio seguro donde podía expresarse sin temor ni reservas. Las letras reflejaban su viaje interior, sus caídas y sus victorias, y le recordaban que, aunque alguien había destrozado su corazón, ella seguía siendo fuerte y capaz de amar. Christian, decidido a redimirse en sus propios términos, comenzó a escribir sobre sus errores, sus dudas y sus luchas personales. La fama, que alguna vez había sido su mayor motivación, se convirtió en un reflejo vacío frente a sus fallas más íntimas. Decidió utilizar su música como una forma de confesión, como un intento de mostrarse sin máscaras, con toda su vulnerabilidad. Las canciones que componía se convirtieron en un espejo donde podía ver sus debilidades y aprender de ellas. Para él, la música se transformó en un acto de autoconocimiento, un proceso de redescubrimiento que le permitía encontrar su identidad más allá de la imagen pública que había construido. Un día, cuando el camino de Angela parecía finalmente más despejado, recibió una carta de Christian. No era una carta de disculpas vacía ni una petición para volver, sino un sincero agradecimiento. En la carta, él le agradecía por haber sido una parte tan importante de su vida y por enseñarle, sin proponérselo, la importancia del respeto y la honestidad. Christian reconocía que el amor de Angela lo había transformado, y que aunque el precio había sido alto, estaba agradecido de haberla conocido. Angela leyó la carta en silencio, dejando que cada palabra resonara en su corazón. Sintió una mezcla de alivio y tristeza, entendiendo que esa carta era el cierre que necesitaba para seguir adelante de forma definitiva. Con el tiempo, las heridas de ambos comenzaron a cicatrizar, y aunque los recuerdos seguían presentes, ya no dolían de la misma forma. Christian entendió que sus errores habían dejado marcas, no solo en él, sino también en quienes lo rodeaban. Decidió que, en adelante, construiría su vida y su carrera desde la honestidad, tratando de honrar lo que había aprendido de la relación con Angela. Ya no buscaba recuperar su antigua fama ni el estilo de vida superficial que una vez lo definió, ahora anhelaba una paz interna que nunca había experimentado. Angela, por su parte, encontró el valor para abrirse a nuevas personas y oportunidades. Su relación con Christian, aunque dolorosa, le había enseñado a defender sus propios límites y a reconocer el valor de su integridad emocional. Con el apoyo de sus seres queridos y su música como guía, construyó una nueva etapa en su vida, marcada por la autenticidad y el amor propio. Su éxito, tanto personal como profesional, dejó de depender de la validación de otros y se convirtió en un reflejo de su crecimiento y resiliencia. Años después, cuando sus caminos se cruzaron brevemente en un evento de la industria musical, ambos compartieron una mirada de reconocimiento y paz. No hubo palabras,
Pero en ese instante supieron que habían encontrado la paz que tanto buscaron. Cada uno había seguido su propio viaje, aprendiendo lecciones difíciles pero necesarias. Ese momento fue un recordatorio silencioso de que, a veces, las personas llegan a nuestras vidas no para quedarse, sino para mostrarnos partes de nosotros mismos que no habríamos conocido de otra manera. No olvides suscribirte si amas a Ángela Aguilar.